Buenas, ¿cómo les va? Hoy es el vivo con Bego Arca. Un tema que es algo que a las dos nos interesa muchísimo, pero que además es un tema que a mí personalmente me están llegando muchísimas consultas de cartas natales de niños. Entonces, charlando con Bego, dijimos que estaba muy bueno empezar a hablar de la luna de los niños, de hablar de la luna en general. Hola Bego, ¿cómo estás? ¿Por qué no me sale tu imagen? Ahí está, ahí me salió. El pedido, a ver, transmitir. Ay, ¿por qué no te puedo dar? Sí. Bueno, estoy tratando de aceptarte y me dice que no puedes unirte. Voy a darle de nuevo. A ver qué pasa. Ahí Maru, estás. Lo damos la logramos. vuelta. Ahora. Iba a Lo salir mi sopa. Hacía mucho tiempo que no hacía esto. Yo Bueno, ¿cómo también estás? me he perdido. Bienvenida. Bien hallada. Estoy emocionada de estar aquí contigo compartiendo esto. Yo Y con también. todas las personas que se vayan uniendo ahora o que lo vean después. Sí, 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 lo vamos a dejar en el feed. Yo después te lo voy a compartir como colaboración para que quede también en el tuyo y que la gente los pueda ir viendo, porque bueno, la idea es seguir construyendo, ¿no? Sobre este tema Sí. juntos y espero que vengan muchos temas más, porque la verdad que es un placer estar acá hoy Sí. con vos hablando de esto. Yo decía que era un tema que charlando nos habíamos dado cuenta que nos interpelaba mucho a las dos, Mm. que a mí personalmente hacía tiempo que me venían llegando cartas natales de niños a pedido de las madres, y es como que me había empezado a hacer ruido el tema también. Y bueno, contarles a la gente, primero, para el que no vio nada, no escuchó nada de las historias, Bego es una maravillosa astróloga y tarotista, es una sabia, una filósofa de lo invisible, así, para mí sos eso, ¿no? Les recomiendo que la sigan en Instagram, pero que también vayan a YouTube y vean El secreto de la llave, que es el lugar donde yo te conocí, y creo que todo el Muchas mundo gracias. tiene que vivir la experiencia de escucharte ahí. Muchas gracias, Maru. La verdad es No, que me gusta, es que me sale solo, lo veo en mi carta, tú ya conoces un poco mi carta, el Lira, detrás de los 85 mil millones de velos, donde lo que está más escondido, es como un poco innato en mí el buscar, no puedo evitarlo. exacto, exacto. Yo lo pensaba el otro día y digo, y recuperar esto de la diferencia entre el conocedor y el sabio, ¿no? El sabio es el que pasa el conocimiento por el cuerpo y yo creo que lo que vos mostrás y por lo que se ve tan genuino lo que vos haces, es que realmente lo que vos enseñás, lo que vos comunicás, es porque lo viviste, lo pasaste a través del cuerpo. Entonces ahí es donde Claro. me parece que está el gancho, ¿no? En escuchar a alguien que realmente lo siente lo que está diciendo. Ahí está la diferencia. Bueno, señora, vamos a lo que vinimos. Eh, Vamos al turrón, vamos al turrón. Vamos a empezar a hablar vamos a empezar con lo básico, ¿no? Porque puede haber gente que sabe de astrología y gente que pasó y vio luz y subió. ¿Qué es la luna, Bego? Vale, pues la luna, nosotros tenemos asociada una figura que vamos a decir, bueno, se suele asociar a la madre, pero bueno, la astrología tiene muchos años, hoy en día sabemos que cuidan madres, padres, es decir, pero bueno, la figura cuidadora, que es una persona física, y de alguna manera hay una correspondencia, hay una luna o una cuidadora astrológica.
Entonces, de alguna manera, es como si esa otra madre te dijera, oye, cada vez que te sientes triste, cada vez que te sientas solito, cuando somos pequeños sobre todo, aunque luego la seguimos teniendo de adultos, cada vez que tengas miedo, cada vez que tengas una emoción que no puedes contener, tú haces esto. Tú tienes que hacer una serie de pautas que te salen de manera inconsciente porque las traes, las aprendes desde muy pequeño y con eso te va a ayudar a que te relajes, a que te sientas mejor, a que te sientas amado, protegido, ¿no? Entonces el mecanismo que cada uno tenemos en cómo ha aprendido a ser queridos, donde nos hemos sentido amados, de qué manera nos sentimos vistos, acompañados, y que obviamente luego se traduce el mecanismo lunar en si yo aprendí así, cómo yo expreso mi cuidado, mi amor y mi contención a otros, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso que vos decías, que son las instrucciones que nos da la luna, ¿no? Es como si tuviéramos ese angelito y diablito que nos habla en la cabeza, que en realidad lo que hablábamos el otro día, se da una relación de mutuo cambio madre-hijo, ¿no? Porque a veces la madre no tiene la forma de cuidar, y hablamos de madre, como decías vos, como figura simbólica, ¿no? La persona que se encarga de cuidar a este bebé en este momento tan vulnerable, tan de supervivencia, tan de que sin un otro no puedo seguir. Esta madre a veces no tiene el rasgo de carácter que necesita la luna del hijo. Y cómo esas instrucciones lunares, esas reacciones emocionales del hijo, terminan construyendo ciertos rasgos de carácter en la madre para que sea la madre que ese chico está destinado a tener, ¿no? Como que por eso es tan importante conocer la luna del hijo, para saber. Yo siempre digo, ¿no? Vos no podés ser la madre que querés, sino la madre que tu hijo quiere o necesita que vos seas, pero para saber cómo puedo actuar esas instrucciones lunares desde la forma más amorosa o menos trauma va a haber siempre, pero digo, menos violenta posible, ¿no? Para los dos, para que no genere culpa después en la madre. Claro. De hecho, luego al final queríamos hacer un apartado, ¿no? Enfocado a eso, a las personas que cuidan a peques, para quitar un poco todos los mitos de la culpa, Claro. de... Eso luego lo queríamos también Pensé que desarrollar. hacia el final vamos a hacer no, el segundo punto era, ¿no? Después vamos a hacer un desglose como para dar también algunas reflexiones como para ahorrarnos ese mal trago. Sí, como para dar un poco más de ligereza. Eh, Al final, el mecanismo lunar, hay un periodo en la vida que los niños necesitan las instrucciones lunares. Es decir, no es algo que tengamos que ver como, si yo la conozco, se la puedo quitar diciéndole te quiero mucho y estando pendiente. No, la necesitan. O sea, hay unas edades, y eso, bueno, desde la psicología se aplica de otras perspectivas, pero al final te habla de las mismas edades que los niños necesitan la luna, ¿no? Y ahí está el ejemplo que nos encanta del chaleco, ¿no? Que las dos lo vimos así, claro, que el otro día lo comentábamos. Las dos nos hemos formado en temas lunares con Pablo Flores y ese ejemplo nos voló la cabeza. Claro, yo a mí aquello del chaleco se me quedó grabado y siempre lo suelo explicar así, ¿no? Y muy brevemente es cuando tú, un niño muy pequeño y los metes a nadar, pues aprende, le pones su chalequito, ¿no? Tamaño niño o niña de 2 años, le pones su chalequito porque necesita, para que vaya aprendiendo. Entonces, claro, el no madurar, y esto va más de cara a los adultos, el no madurar y no hacerte cargo de tu mundo emocional, que se trata de madurar tu propia luna, hacerte cargo, ser tu propia figura de contención, implica el verte de adulto con 30 años con un chaleco de un niño de 2, que al final lo que hace, algo que te servía mientras tú aprendías a nadar y te mantenías salvo, se convierte en algo que te aprieta, que probablemente entorpezca el desarrollo de tu cuerpo, que no te permita expandirte, ¿no? Entonces, claro, con el ejemplo del chaleco, ¿no? Del chalequito, se trata de decir, bueno, el chaleco lo tiro a la basura. Hay momentos en la vida en los que depende si sales a mares profundos o tienes que nadar o nadar largas travesías. A lo mejor no viene mal que lo tengas cogido de la mano y tú, aunque sepas nadar, lo tengas sabiendo que puedes usar el chaleco. Te puedes como un poco dejar flotar. O sea, que la luna tampoco es algo que tengamos que como olvidarnos, superar y decir, me olvido de mi luna.
Todo lo contrario, me parece que la luna, el juego para mí en una carta, a ver qué te parece a vos, el juego de la luna y el sol justamente está en que esa luna se haga consciente, viste que la luna no tiene luz propia, la ilumina el sol que es conciencia, ¿no? La luna es esta memoria emocional, es inconsciente también, ¿no? Es lo que está por debajo de la conciencia. Entonces, en realidad, lo que buscamos es que esa luna sea lo más iluminada por el sol posible, digamos, que se comuniquen bien. El final de toda carta natal es expresar lo más radiante y plenamente posible el sol, ¿no? Eh, y la luna es eso, es ese salvataje, por eso hablamos siempre del refugio emocional. Y cuando nosotros, no solamente cuando somos niños, sino de adultos, cuando estamos en situaciones de estrés o en situaciones que nuestro cerebro interpreta como de supervivencia, volvemos al mecanismo lunar, por eso hay que tenerlo consciente. Como yo, porque hay muchas formas de internalizar ese mecanismo lunar. Lo hablábamos el otro día, poner un ejemplo concreto, ¿no? Para bajar un poquito a lo concreto. Hablábamos el otro día, vos y yo, de las lunas en Aries, ¿no? Un chico con luna en Aries, un niño con luna en Aries, lo que hace es no poder estar quieto, no puede estar en paz en su propia piel. Hay una madre que esta luna la percibe como que se impone, como que compite, como que tengo que estar todo el tiempo peleándome con mi mamá, ¿no? Entonces este chico va a expresar enojos, va a moverse mucho, va a tener esas, va a tomar decisiones muy impulsivas, hasta temerarias. Entonces, ahí, digamos, una mamá con luna en Aries puede ser una mamá re tranquila, con un hijo con luna en Aries, y sin embargo este chico que no para, la empieza, ¿no? Como a volver más imponente, a estar todo el tiempo en choque. Y decíamos, la diferencia entre validar la emoción de mi hijo, esto de no puede quedarse quieto, se enoja fácilmente, tiene impulsos temerarios, pero al mismo tiempo darle el límite de, bueno, está bien esa emoción, pero hay formas más saludables de canalizarlas. Está bien que te quieras mover, pero en plena clase de matemática vamos a encontrar otra cosa, porque si no te van a poner una baja nota, ¿no? Es un poco eso, que la mamá aprenda de la luna del hijo para ejercitar la creatividad a la hora de acompañar, porque lo que puede hacer una mamá es acompañar en las emociones. Claro, y ayudarle también a darle herramientas, porque al final se trata de eso. Qué En bueno. general, los padres y las madres se preocupan por dar herramientas a su hijo para que ayuden a gestionarse a nivel emocional. ¿Cuál es la gran maravilla de la astrología? Que te dice el manual de instrucciones de ese niño, esa niña. Entonces, a lo mejor tú te empeñas y no pasa nada, es cuestión de, todas las opciones son válidas, pero bueno, para mí es una opción de probar esto porque lo he observado en mí, por eso yo llegué hasta aquí porque lo hice en mi propio camino y lo observo en persona. Claro, si una luna en Aries que tiene ese tema del movimiento, al final una energía fuego y el fuego muy pum, de chispa, porque a lo mejor una luna en Sagitario es fuego, pero una luna en Sagitario no una luna en Aries. El No, mecanismo no tiene nada que ver con Aries, ¿no? la luna Entonces en a lo Aries es mejor, un cohete navideño. claro, es cuando te rum, me arranca el coche y explota el Big Bang Claro, y luna en la cerilla Sagitario enciende. es un globo aerostático, o sea, son dos utilidades diferentes. Claro. Y son niños que saltan vamos, enseguida. Es como tienen, no sé si allí se utiliza, pero es de mecha corta, enseguida, pum, se encienden, ¿no? Entonces, claro, sabiendo que hay un tema con la energía fuego, pues a lo mejor más allá de instrucciones concretas en los momentos, también ayudarle a que desarrolle en su vida hábitos que le ayuden a canalizar y gestionar el fuego. Entonces, para esos niños es súper interesante hacer deportes de competición, de fuerza, de desgaste físico. A una luna en Aries, pues no sería muy bueno que lo sientas y quieras que esté sentado haciendo puzzles. No le va a venir bien, no le va a gustar y no va a poder conseguir que el niño se quede, ¿no? Entonces, a lo mejor es buscar qué tipo de actividades ayudan a que se relacione con la energía fuego,
que es la que le aparece en el momento de máxima vulnerabilidad para que la vaya incorporando, ¿no? Y vaya Claro, encontrando su propia herramienta. analizarle la competencia que no sea una competencia directa con la figura cuidadora, sino que la figura cuidadora absorba esa energía de competencia y la redireccione a un ámbito más saludable, como por ejemplo el Claro, deporte. Totalmente de acuerdo, excelente lo que estás claro. diciendo. Y porque Acá, además, claro, las lunas en Aries son súper yoicas. Bueno, la energía Aries es muy yoica, yo. Entonces son niños de yo razón y yo siempre gano. Entonces, el que participen en deportes, por ejemplo, de equipo, donde van a tener que enfrentarse a la frustración, a que pierden, porque a esos niños no les va a gustar perder. Les va ayudando a que vayan gestionando su propia frustración y ahí dentro de que poder incorporando expresar su energía competitiva, claro. y va incorporando la energía del, no se polariza tanto en Aries, va incorporando la energía de que yo en el mundo tengo que colaborar con otro. Y ese otro Claro. modifica la Mm. situación. Acá Belén Martínez desde Barcelona nos dice, siempre digo que la frase que los niños no vienen con un libro de instrucciones no va más. No, es No, verdad, no va más, Belén, cariño, no va más. caducó totalmente. En realidad, hasta nosotros Venimos, mismos tenemos a Manuel Negri. sí. Es Eh, verdad, claro, es verdad que también, y bueno, lo comentábamos el otro día, no es tan directo, porque bueno, una de esas instrucciones, en el caso de la luna, la da el signo de la luna, es decir, una luna en Aries tiene ese comportamiento. Pero ese peque puede tener 3 o 4 instrucciones más, que le dan otras, digamos, como otras directrices que exacto. no son las mismas. Entonces, a lo mejor hay peques que hay que estudiar el mecanismo completo, porque tienen ahí como un cóctel de instrucciones que a veces vamos a ver más una, a veces no vamos a ver otra, es decir, Claro, y pero aparte, sí, no, es después complejo, el manual es complejo, pero está. está toda la complejidad de los aspectos que hace la Luna con otros planetas, ¿no? No es lo mismo una Luna en Claro, un aspecto favorable a Venus que una Luna en un aspecto desfavorable a un Urano, un Plutón, digamos, ya son instrucciones que se ponen un poquito como más heavy, ¿no? Pero claro, sí, para toda persona, esto de conocer la Luna de aquella persona a la que está cuidando, todos sacándonos lo de la maternidad como madre-hijo y llevándolo a la figura del cuidador, todos cuidamos, todos somos cuidadores exacto. de alguien en algún momento de nuestra vida. Y ahí se juega nuestra luna. Y algo que habíamos hablado el otro día, que era muy importante, que es que la figura materna, la figura cuidadora trabaje también su propia luna, ¿no? Para poder llegar a esto. Pero Claro. Mm. antes de llegar a eso, antes de llegar a eso, habíamos hablado del tema de la culpa, ¿no? Habíamos hablado del tema de la Sí, culpa. pero hay un punto también por añadir a lo que estamos viendo ahora, para entender el mecanismo lunar, antes de llegar a la culpa, mea culpa de los papis y las mamis, es que también hay que tener en cuenta, y sobre todo esto, bueno, para los niños, o sea, para los pequeños, pero también cuando nosotros somos adultos, cada luna, independientemente de lo que otra persona haga, la luna registra según su instrucción lunar. Es decir, yo, por ejemplo, tengo una luna en Géminis. A mi luna le gusta que le hable. Entonces, yo no digo ahora como adulta, y bueno, ya he abierto mi mente a través de la astrología, que hay muchas formas de expresión, y ya me abro y soy muy consciente de que cada persona es un universo y no se regían por mis normas. Pero yo antes, para mí, yo estoy muy mal y yo necesito que me hable. Tú y yo discutimos, nos distanciamos, hay alguna cuestión, yo necesito que me hables, porque si no me habla y me hace vacío, me deja en silencio, para mí es el mayor dolor. Entonces, a lo mejor otra persona me intenta cuidar trayéndome un bizcocho y yo no es que no lo agradezca, pero en ese momento yo necesito la comunicación, ¿no? O necesito ver algo de información o leer algo que me ayude a calmarme. Entonces es muy importante saber, sobre todo a la hora de por qué es interesante conocer el mecanismo lunar de tu bebé, porque tú sabes qué cosas realmente son las que registra, es decir, las que realmente le calman, no las que tú crees que le deben de calmar, Exacto. sino las que le pueden, o sea, las que él recibe. Y porque también
te ayuda a cuando se activa eso, a darte cuenta de no es que está haciendo berrinche, no es que se está poniendo intenso, no es que está súper hablador, no es que está súper callado, súper... No, no está haciendo nada malo. Cuando se activa su luna es porque hay algo que a nivel interno le está preocupando, le ha impactado, le da miedo, siente incertidumbre. Entonces también el conocer el mecanismo te ayuda, que es lo que así aprendí yo a trabajar mi mecanismo. Cuando yo me di cuenta con todas mis instrucciones de cómo se llama activa, yo ya sé cuándo se me activa la luna. Lo- eh, y ya lo que hago es paro y sé que hay algo que no me estoy dando cuenta. Y entonces, bueno, para mí era una herramienta de la meditación, la respiración consciente. Bajo al cuerpo y entonces cuando yo empiezo a sentir la angustia en el pecho, las ganas de llorar, que cuando yo estaba muy entretenida con mi luna en Géminis, que le encanta entretenerse, aquí no bajaba. Entonces, el ver eso ayuda mucho a saber cuando tu peque hay algo que le pueda estar preocupando. Es excelente lo que estás diciendo, porque como vos decías antes, la luna después va a condicionar todos nuestros vínculos, porque estamos hablando del vínculo con el primer cuidador, que es el vínculo más íntimo, por lo menos en la infancia. Ujú. Ese vínculo va a servir como de molde, como de patrón para todos los vínculos íntimos a los que vaya después, ¿no? Siendo el de Exacto. pareja, ¿no? El vínculo de pareja es el segundo vínculo más íntimo y por eso trae a colación mucho de los vínculos con el primer cuidador. Y Claro, entender el mecanismo de la luna de un hijo y ayudarlo a que encuentre la forma de poner en palabras lo que necesita, le va a permitir el día de mañana ser un adulto que no va a esperar ese pensamiento mágico de el otro si me ama tiene que saber lo que a mí me hace bien. mm, Porque es un pensamiento muy Disney, ¿no? El otro tiene que saber, vos recién decías, me trago un bizcocho. Sí, si vos estás con alguien que tiene luna en Tauro y te ve mal, seguramente te va a traer un te discurso. va a traer comida o te va a dar un abrazo y vos lo que necesitas, luna en Géminis, es la conexión intelectual, es decir, necesito hablar del tema, necesito hablarlo, ¿no? Que Sí, circule, que se converse. Entonces, lo bueno de esta crianza es que le ayudamos al hijo a poner en palabras sus necesidades, nos vamos nosotras haciendo ensayo y error, como cuando le das de comer, cuando es bebito y empieza a comer comida, que vamos probando diferentes comidas, diferentes frutas, diferentes texturas, hasta que el bebé se arma, ¿no? Una especie de menú y ya sabemos que le gusta y que no. Con la luna pasa lo mismo, no es que vos, bueno, pedís la carta astral, te dicen la luna y ya sabés exactamente. No, no. es ensayo y error. Algunas cosas te van a Mm, funcionar y otras no, y eso es parte del destino de lo que tu hijo también tenga que vivir. Pero sí, claro, de la luna necesita ponerse en palabras para ser llevada a la conciencia. Y eso, sí. cuanto antes lo sepamos, cuanto antes podamos poner nuestras emociones en palabras y las sintamos validadas, con mejores herramientas vamos a salir al mundo relacional ya de adolescentes y adultos. Claro, porque cuando nosotros nos hacemos cargo de nuestro mundo emocional, no nos relacionamos desde un espacio. Yo, por ejemplo, soy a día de hoy totalmente consciente y reconozco que yo hasta hace muy poco me relacionaba desde la niña que todavía seguía buscando o a papá o a mamá fuera. ¿Qué pasa? Totalmente. Que cuando te haces cargo de eso, no es que a mí no me gusta que me cuiden, que me sostengan, que me mimen, o sea, faltaría, sí, pero ya te mueves desde una libertad. Es decir, porque al final la luna trabaja de manera inconsciente. Esto es mucho de Carl Jung. Cuando lo que está en el consciente no lo haces consciente, te va a dominar y te va a predeterminar. Es como, El mecanismo lunar nos lleva a meternos, a quedarnos y a ver las relaciones de una determinada manera desde un sitio muy consciente pensando que es lo que no nos ayuda a conectar con el corazón y realmente a movernos desde un sitio de libertad. Y hay una cosa que también creo que es importante de conocer el mecanismo, los mecanismos lunares, para quitar un poco ya de una vez esas etiquetas de este es un buen niño y este es un mal niño. Esta niña es muy tal, porque claro, voy a poner como dos ejemplos muy... Y el otro día también hablábamos de la luna en Capricornio. Una luna en Capricornio son súper responsables, súper maduras, súper adultas,
Pero no es porque esos niños o niñas que dices, es que parece una persona mayor, que él llega, coloca sus cosas del cole, se sienta a sus deberes, no protesta, no hace berrinche. Es como, ¿no? Se ve como el peque súper idílico, ideal. Pero, que no digo que eso esté mal, pero claro, si una luna en Capricornio, eso es fruto de que ese peque ha hecho una coraza de hierro para no conectar con su mundo emocional. Entonces, tú lo ves cuanto más serio, más haciéndose cargo y más hoy solo que mayorcito, ese niño tiene dentro mucho más sufrimiento. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú lo ves de esa manera, como una luna en tierra, pues le puede ayudar a través de los sentidos. A esa luna les viene muy bien entrar en contacto a través de los sentidos. A lo mejor por la noche darle un masaje con cremita, que note que sienta el cuerpo, olores, música, es decir, tienen que es muy importante que conecten en el cuerpo para que esa armadura es que es como tierra hecha barro duro, se hace cerámica, se ablande. Tal cual. Entonces, a lo mejor a esa luna no hay tanto que hablarle y razonarle, es hacerle volver al cuerpo y conectar con la emoción. Sí, sí, conectar con la emoción y mostrarle, algo que decíamos el otro día, es el hijo no aprende de lo que el cuidador le dice, sino de lo que el cuidador hace. Y sobre todo lo Exacto. que el cuidador hace consigo mismo. Yo puedo, a una luna en Capricornio, yo puedo decirle, no hace falta que seas responsable de todo, pero si yo me muestro como una persona desbordada, ese hijo con luna en Capricornio lo que hace es, bueno, mi mamá o mi figura materna no le cabe un peso más, una responsabilidad más. Por lo tanto, por Ujú. amor, yo hago todo solito, ¿no? Lo Yo todo mismo seguro, sí. una luna en Virgo, ¿no? Ahora que estamos hablando de la luna de tierra. Es decir, soy súper ordenado, no genero ningún conflicto. Exigente, exigente. Exacto, exijo, soy hiper perfecto, y además estoy al servicio de mi figura cuidadora. Para lo que Sí. necesita, estoy. Entonces, y a lo mejor no es lo que quiere esta figura cuidadora, pero en su vida debe haber un desborde que el hijo ve. Entonces, no es lo que yo digo, es lo que yo hago y sobre todo lo que yo hago conmigo mismo. Que ahí está el tesoro de la luna del hijo. Y porque además, claro, si lo vemos desde una mirada del alma y del ser, esos peques han elegido a la figura, a sus padres o a las figuras que van a ser sus cuidadoras y viceversa. Es decir, también un poco por adelantar luego a la parte esta de quítate toda la culpa cuando se estás cuidando, criando, educando, es que te eligieron, tal cual Ex- eres. Es decir, no hay error y claro, si también nos permitimos no ver a los hijos y a las hijas como propiedades de como yo quiero que sea, como me gustaría, los planes que tengo para este, si yo no proyecto como si fuera una casa que voy a decorar y que en la que voy a vivir y que me va a hacer muy feliz, no proyecto eso y permito su propio camino de vida, también su mecanismo lunar, que habla mucho de gran parte, no toda, pero de su mundo emocional, forma parte también de su camino de vida, Tal forma cual. parte de su historia y necesita vivir. Yo, por ejemplo, yo he resignificado un montón mi historia a través de conocer mi carta. Hay muchas partes de mi carta que han sido complejas y han sido experiencias complejas y duras, pero ahora cuando lo veo en mi carta, yo sé que ya estaba esto en la carta. Que luego en mi vida se ha experimentado con esta experiencia, o se ha vivido de esta forma, pero es que esto, ahí hay algo, un sentido más allá. Entonces, es también por no querer, de repente, quiero conocer, porque también se puede caer quiero conocer la carta de mi hijo para ya educarlo perfecto y que todo, no tiene nada que ver con No eso. va a pasar, eso no va a No tiene pasar. nada que ver con eso. Hay un Es, alma muerta que sabe. no es, jamás yo le voy a poder evitar, te digo, mira, te voy a contar algo, no estamos solas. Yo el año pasado traté de vivir mi revolución solar haciendo algo que jamás aconsejo, que es ganándole a mi revolución solar, es decir, resolviendo antes de que apareciera el conflicto. Lo único que gané fue desatar un caos de conflictos mucho más grande de lo que hubiera vivido si yo hubiera dejado que la carta se desplegara con el tiempo.
Este año hice, pues yo experimento mucho conmigo para después ver qué pasa. Este año hice exactamente lo opuesto. No generé mi revolución solar, yo cumplo los años en febrero, recién a fines de agosto generé mi revolución solar. Y lo que vi fue que cuando yo dejé que se desplegara, se había desplegado mucho menos caóticamente que cuando quise ganarle. Entonces, ni un extremo, pero hay muchas cosas, muchas oportunidades que las dejé como que podría haber sido todo un poquito más favorable, pero bueno, yo no la quise conocer, ¿no? Entonces, yo te decía, digo, hay un equilibrio que hay que tratar de acercar entre yo planteo, yo voy con la energía, pero al mismo tiempo dejo que la energía fluya. Y con los hijos es lo mismo. Hay que posicionarse en que uno es una especie de gerente provisorio de una empresa, pero que en algún momento va a aparecer un gerente general o el dueño y se va a hacer cargo. Yo puedo acompañar a mi hijo, yo puedo darle herramientas, puedo tratar de entenderlo y de entender qué puedo aprender yo también de esa circunstancia, pero jamás le voy a poder evitar el destino, porque nosotros no decidimos cuándo nacen, decidimos la hora, el día, el momento en el que vienen al mundo y no tenemos ni idea del momento en el que ya no van a estar acá. Entonces ya desde esa base puedo controlar, ¿no? Pero está bueno esto no es para ser tremendista, sino que cuando tomo conciencia que no tengo control, lo que puedo hacer es disfrutar del proceso de acompañamiento, sabiendo que no puedo quitarle su alma ya. Claro, y puedes hacerlo como lo hacemos los adultos. Puedes hacerlo el viaje más amable, dentro de tus posibilidades. Es decir, yo, por ejemplo, yo todas las herramientas, todas las prácticas que hago, las personas, los profesionales a los que acudo, decir, yo todo lo que hago, a mí me ha ayudado a regularme. Porque yo, para mí, siempre, uno de mis temas, entre otras cosas, es el desborde y la intensidad emocional tan potente que yo puedo llegar a experimentar. La sigo sintiendo, la sigo sintiendo. A mí, es decir, no es que yo ahora me he quitado 5 años. ¿Qué pasa? Que a raíz de un montón de cosas yo he aprendido y cuando llegan los momentos de envite, que por ejemplo, el otro día te lo comentaba, para mí desde el mes de agosto ha sido muy durísimo y ha sido muy difícil. Bueno, sí me ha ayudado el tener ciertas herramientas en algún momento. Es decir, es como no medita o no hace no sé qué o no practica deporte para evitar. No, es para que si tú, por ejemplo, haces un ejercicio continuo, por un momento determinado tu cuerpo está más preparado físicamente. Si tú regularmente practicas yoga o meditación, la práctica que tú quieras, cuando llega un momento en los que aparece, por ejemplo, una ansiedad o aparecen ciertos estados emocionales, como ya conoces esa herramienta, te lo va a hacer más amable. Sí, más amable. Entonces, ¿te evita la crisis? No, yo la crisis, yo no me evito ninguna. Yo los últimos años, yo desde 2020 voy que tengo la sensación de que no salgo de una nota. No me las estoy quitando, pero de alguna forma siento que en los últimos años me las hago más amables que antes. Y soy mucho más intensa porque soy mucho más consciente que antes. Totalmente. Pero, y entonces yo creo que con los peques se trata de eso, de conocer qué cosas le pueden ayudar o pueden ser herramientas, igual que le enseñan a las raíces de pequeños cosas que tú sepas que en el futuro, si quieres, si la eliges, van en la misma línea en la que va el caminando, que le van a servir. No le puede evitar nada, pero sí darle herramientas. Mira, es como cuando vos haces un viaje y conoces la ruta, ¿no? Conocer el mapa no te spoilea lo que vos vas a ver. Pero si vos vas totalmente perdido y la ruta principal está bloqueada por X motivo, estás mucho más perdido para saber por dónde rodear. Pero si vos estudiaste antes el mapa no es la experiencia. No. Pero sí te permite saber que cuando esa experiencia presenta un desafío, una pared o te frena, ¿dónde estás parado para decir, no, voy un poco para atrás, tomo un camino alternativo, me quedo esperando atrás? Eso es lo que dan estas herramientas. Es el conocimiento de un mapa
general que cuando llega el evento no me agarra tan oscura, no me agarra tan perdido, ¿no? Es esto de lo claro. que estamos hablando. No, Mm, tampoco es un manual de instrucciones para llevarte el premio Nobel a la madre. No pasa. claro. No, 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 y que esto no es la idea de, a partir de eso, conocer el mecanismo lunar, pues a alguien se te pasa por la cabeza, mi peque se va a portar súper bien, le va a ir bien en el cole. No tiene nada que ver con eso. Esto es una experiencia desde el ser, es su experiencia vital y sobre todo a nivel emocional, ¿no? Mira, a mí me pasó, Y, yo tengo un hijo con luna en Piscis y yo duermo poco y soy una mina muy activa y Luna en Piscis necesita dormir mucho y cada vez que tiene un conflicto se encierra en su habitación. Y yo me preocupaba muchísimo, digo, ¿por qué este chico se encierra tanto tiempo en su habitación o duerme tanto cuando tendría que estar activando? Entonces yo, dale, vamos, hasta que conecto con la astrología y entiendo la luna. A partir de este momento, si bien regulo, por supuesto, que no se pase todo el día durmiendo y que cumpla con sus responsabilidades, sí me di cuenta que su atención o su fuerza, o que está bajo mucho estrés, yo misma le digo, ¿por qué no te estás 45 minutos, media hora, y vas a ver que vas a volver fresco? O el tema de la música. Luna en Piscis se disuelve y la música es un disolvente de las emociones. Entonces, auriculares, me voy del mundo, vuelvo limpio, vuelvo nuevo, ¿no? Con otra energía. claro, Pero hasta que porque yo necesita no vi mucho. Mm, la actitud de mi hijo, a mí me encendió otras alarmas como madre. Ay, lo estoy dejando que duerma todo el día, ¿qué está pasando, no? Es eso, te va relajando en ciertas actitudes, pero no es que vos le vas a evitar a una luna en Piscis que sienta que el mundo le duele, imposible. sí. También hay una cuestión que aunque nosotros pensamos que sabemos un montón y qué tal, la vida es tan... Y yo, por ejemplo, se puede observar con muchas cosas, pero yo lo observo mucho con la astrología y con el tarot, que son dos herramientas de símbolos que me fascinan. Y está todo de una manera tan perfectamente sincronizado, encajado en tiempo, en forma. Es como el otro día lo comentábamos, ¿no? Para mí la carta y el experimentar en los últimos años conociendo mi carta y viendo, comparándola con mi propia experiencia de vida y la carta, sin tránsito, es solo viendo la configuración y cómo he movido determinadas cosas, va haciendo todo. Es como un engranaje perfecto, muevo y se levanta aquí, esto se baja, ahora tiene que salir. Es perfecto. Y también dentro de esa maravilla no sé cómo explicarlo, de esa inteligencia, la luna del peque habla mucho también de la madre. Es decir, si tú tienes un peque que se te desborda en intensidad, de estos ¡ay! Que bueno, que es una cosa, hay un tema a la hora de gestionar la intensidad emocional en ti. Si tú tienes un peque que es muy exigente, una luna en Virgo que es exigente, muy tal, no sé cuánto, hay un tema con eso en ti, es decir, ayudan un montón a ver qué botones te pican. Porque Totalmente. además es curioso, yo lo observo, es que se observa, porque yo a veces veo, y sobre todo peques que tengo más cercanos, no, algunos no conozco sus cartas, me encantaría, pero algunos es como, digo, seguro que la luna tal, me hago como mis propias composiciones Estás y apostando puedo observar, por lo mismo. sí, y puede observar muchas veces, a mí me gusta mucho observar a los peques ¿no? Con las figuras cuidadoras, con los padres, porque es que hay una correlación muy directa. Porque con cada uno se relacionan de una manera diferente y buscan una cosa diferente. Es decir, incluso siendo pequeños, hay una inteligencia que va más allá y que guía. Y luego eso también me lleva a que también es muy importante, también de cara a liberar un poco el tema de la presión y la culpa, que, y ahora lo desarrollaremos más si quieres, es que no con todo vas a ser igual, porque cada luna, cada peque va a necesitar una cosa y te va a aplicar un botón. Y este te saca de quicio, el otro te preocupa un montón porque tiene un montón de miedo que enferme, que tenga un accidente, es decir, hay mucho que te habla. Ahí donde los peques retan, hay un tema para mirar. Yo, mi recomendación también, o mi invitación, es que si tiene algo muy retador con un peque, que te vayas tú y hagas tu propio trabajo personal y observes qué te ocurre con ese tema.
el que sea, ¿no? Porque te habla mucho de ti. Los peques vienen también, son un nuevo eslabón de la cadena, si venimos de un árbol de ultrageneracional, y vienen a aportar y a resolver algo, van a resolver, o a añadir algo, ¿no? Entonces es importante verlo de tal. Esto que vos estás diciendo es fundamental. Primero que sí, yo creo que la carta natal es una inteligencia. Yo lo veo más como una especie de mecanismo de ingeniería de lo invisible, ¿no? Como porque es extremado. Cuanto más lo estudias, más perfecto es. Pero hay algo con la culpa de la madre que es que sí empieza a desarrollar una relación diferente con cada hijo, más allá de que porque son personas diferentes. Las lunas diferentes generan instrucciones diferentes y ese chico se va a vincular con vos de una forma diferente y va a sacar de vos una madre diferente. Eso es literal. Sí. Y en las mamás de gemelos o mellizos, generalmente que tienen la misma carta, hay segundos o un minuto de diferencia, entonces las cartas son a simple vista idénticas, entender que esos chicos van a polarizar esas energías. Uno va, es decir, pueden tener la misma luna, pero la van a polarizar en los extremos del rango posible de comportamiento de esa luna. Entonces es muy probable que sean idénticos, tengan la misma carta, compartan el mismo genoma, pero yo tenga un vínculo completamente distinto con ellos, ¿no? Eso se puede dar ahí tendencia, porque en los gemelos se espejan las cartas y se complementan al mismo tiempo, ¿no? Claro, puede ser con gemelo y con mellizo, porque al final comparten la misma carta natal. Pero luego suelen ser bastante diferentes. De alguna manera es como que se repartieran la carta. Se reparten la carta. Tú vas a expresar esta... Claro, también es importante saber que una carta, dentro de que marca como una especie de direcciones, de pautas, marca como los títulos, ¿no? Tiene infinitas posibilidades de expresión. La misma carta se puede expresar y vivir y experimentar de infinidad de maneras. Porque yo de ahí puedo coger, me puedo ir, si hay un rango del 1 al 20, yo puedo encarnarla en un 3, el otro en un 18, el otro en un 4, es decir. Y con el tema de los gemelos y los mellizos, lo que ocurre es que dentro de esos rangos posibles de vivir esas cartas, es como si dijeran, tú coge esta parte, tú vas a experimentar, a expresar y encarnar esto y yo lo otro, ¿no? Y puede ser muy opuesto, pero claro, por ejemplo, un sol en Tauro, uno puede ser una persona o se puede experimentar o percibirse más como alguien súper conectado con el cuerpo, con los ritmos orgánicos, con la tranquilidad, con los sentidos, con el gusto, con la tierra, y otra persona está obsesionada a lo mejor con los bienes materiales, con poseer, tener un tema, a lo mejor, no sé, un síndrome de Diógenes, es decir, dentro de la posibilidad de experimentar o expresar un sol en Tauro, uno puede experimentar diferentes, hay un rango muy grande dentro de un signo, es tan importante saberlo. Exactamente, tanto signo como casa tienen un rango que si uno se pone a mirar, por eso es un mapa, pero en el contexto es otra cosa, ¿no? Entonces, lo que hablábamos, como para cerrar un poco este tema de la culpa, salvo que vos quieras decir algo más, es esto, entender que del otro lado hay un ser humano con una luna, ¿no? Con una necesidad emocional que no depende tanto completamente de lo que yo haga, sino que ya viene predeterminado. Es como, mi hijo ya viene con un programa predeterminado, como cuando compro un teléfono y ya viene con un sistema operativo, ¿no? Yo tengo que aprender, si el celular anterior yo tenía Android y en el celular nuevo tengo el sistema operativo del iPhone, tengo que aprender a usar un sistema operativo nuevo. Es un poco eso, es como varios celulares con sistemas operativos diferentes, tener varios ciclos. ¿Que alguno puede ser mejor que otro? Sí. El amor y la afinidad son dos cosas distintas. Eso es muy importante. Me encantó cuando lo dijiste el otro día. Tú puedes querer a tu hijo que no te caiga bien.
Exactamente. Podés amar, porque el amor es eso, es el cuidado, ver que no le falte nada, preocuparte, pero a lo mejor tenés 3 hijos y hay uno con el que más pegas onda porque es el que tiene los mismos intereses que vos, con el que tenés una charla que es más acorde. Acá lo que decíamos antes, tu luna empieza a jugar muchísimo, porque era lo que habíamos marcado, la luna de tu hijo, sin lugar a dudas, en algún momento de tu vida o en todos, te va a remitir a la figura de cuidado que vos tuviste. Sí, total. Eso Y me parece muy interesante, sí, sí, pero también añadiría una cosa por lo anterior, ¿no? De que tú puedes querer mucho a tu hijo o a tu hija y no caerte bien siempre, ¿no? También tiene mucho que ver con que, bueno, creo que estamos cambiando la manera de entenderlo. Entonces, para mí, y bueno, yo no es que sepa todavía, yo ahora estoy empezando a descubrir que no tengo ni idea, muy poca de lo que es el amor. Porque me observo y observo y digo, yo pensaba que quería mucho y no me relacionaba bien, pero bueno, lo estoy observando. Pero más allá de eso, entendemos que al final el amor es el cariño, el que me apetece darle abrazos. Y yo de verdad que lo observo y veo cuando a veces las madres comentan estas cosas, es que con no sé quién, claro, es que no sé, uno, por ejemplo, de tu hijo, es que con esto es tan cariñoso y me sale abrazarlo y tal, pero es que el otro, claro, porque a lo mejor tiene una luna en cáncer, que claro que te sale darle abrazo y cogerlo y porque esa luna en cáncer te pide que saque eso de ti. Pero a lo mejor el otro es una luna en Escorpio o una luna en Capricornio o una luna en Aries que se te hace más complejo y saca en ti eso. Entonces, es importante no juzgarse, no querer verlo a todos con el mismo rasero porque no es ni adecuado ni bueno para los peques, pero es que es muy injusto para la persona que cuida, para la madre, porque al final yo es que lo veo un montón, porque hemos aprendido que el amor es igualdad. Entonces no, yo tengo a 2 hijos pero porque lo hemos entendido para todo. Es decir, hoy entendemos que tiene todo el 50% ya está a la igualdad. No tiene por qué ser. no. A lo mejor tu nivel de igualdad en cuanto a abrazo y a mimo, con un peque es 50 y con otro a lo mejor con 10 ya le está sobrando. Es decir, tienes que encontrar tu punto. Sobre todo para quitar la presión de esos estándares de quiero hacerlo todo muy bien y todos van a la vez con todo y todos desarrollan. No. Que tenemos mal agarrado el concepto de reciprocidad. Reciprocidad no es dar la misma cantidad de amor a todos o incluso en uno a uno, sino que reciprocidad se basa en la aceptación radical, ¿no? Yo te acepto tal cual sos, yo te doy lo que tengo, vos me das lo que tenés, y aprendemos a colaborar en eso. Y el amor, cuando tratamos de homogeneizarlo, es donde más culpa se genera. Generamos mucha más culpa cuando entendemos esto, que si los humanos somos diversos, las formas de demostrar amor son diversas. Y eso también nos libera en vínculos, porque volvemos a lo que decíamos antes, si yo estoy en pareja con alguien que entiende que el amor es luna en Virgo, por ejemplo, resuelvo los problemas y así yo te estoy amando, poniendo orden a tu pequeño caos. Una luna en Tauro que le gustan los bienes materiales y quiere regalos, y eso es el amor, o una luna en Tauro que disfruta más con el cuerpo y quiere abrazo, la forma de amor de una luna en Virgo no la va a ver. No es que no lo considero amor, entonces el otro se puede desgastar haciendo que yo no lo voy a ver, yo voy a estar ciego buscando lo que mi luna me dice que para mí fue amor. Cuando yo lo hago consciente, yo entiendo que, es mi historia con el amor, que cada uno tiene una historia diferente, y vamos a ver si con esta historia podemos hacer un trenzado o no. ¿No? Mm. Pues, Y
Claro, y también porque, bueno, otro día si quieres podemos hacer una para hablar ya del tema de los mecanismos lunares, los vínculos, la Venus y todo eso, podemos hablar otro día de este tema. Pero es verdad que yo, por ejemplo, me he dado cuenta que también a medida que tú te vas haciendo cargo de tu mecanismo lunar y de tu propio mundo emocional y te vas dando, dentro de que esto no se trata de yo solo, que yo me lo guiso, yo me lo como Juan Palomo y yo no necesito a nadie, no porque somos seres sociales, formamos parte de una unidad y nos necesitamos. Pero a medida que te haces cargo y empiezas a desarrollar esa especie de espacio de amor dentro de ti, de alguna manera es como que está más lleno y ya no, cuando tienes a la persona delante, ya no está esperando, no está desde dame que necesito. No es como, no es lo mismo que yo salga a un bar a tomar una cerveza, que acabo de beber agua y no tengo sed, que llegue sedienta y es como, da una cerveza, me la bebo del tiro y dame otra, ¿sabes? Llegas como... Entonces, Exacto. en el mundo emocional, el mundo del agua es un poco así. Cuando tú aprendes a regular y a mantener tu tanquecito más o menos, una amiga mía, Raquel, hablábamos un poco de esto y lo hacíamos con la metaforía de darle crema. Cuando tú vas con tu tarrito de crema y te das cremita y tienes tu piel hidratada, oye, genial que tú vengas con tu crema, a mí me va a encantar que tus Claro. manos me den crema, me va a encantar, pero no voy con la piel hecha pedazos y a ver quién, el primero que tenga un tarro de crema, que Mira. el vínculo es diferente. Entonces, por eso, para mí creo, y yo en mi caso personal empecé trabajando, empecé por la mecanismo lunar, y de ahí se empezó. Supongo que por tránsito me tocaría, no lo sé, porque como todo está, yo digo que empecé por ahí porque a mí se me ocurrió, pero probablemente no se me ocurriera nada y fue la propia vida que a través de mi experiencia, pues ese momento. Pero creo que es un bonito sitio para empezar Es a la mejor trabajar. forma, la mejor forma de ver una carta natal es empezando por la luna. Lo que pasa es que generalmente la gente tiene tan asociado su signo de sol que yo personalmente empiezo por el sol y sigo por luna y ascendente porque el otro, digamos, para no sacarlo Sí, enseguida del signo solar, porque su identificación hasta ese momento. sí. Pero la lógica de una carta natal es comenzar por la cara oculta, ¿no? Por lo que no se ve, por la luna, por lo Claro. que no brilla Yo, sol. El sol claro, brilla. es importante saber, claro, cuál es tu esencia, dónde está, en qué energía está tu corazón, ¿no? Para mí fue Claro, importante saberlo porque, bueno, con un sol escorpio no es una de las energías más amables, a nadie nos gusta, es una energía que en general al ser humano no nos gusta nada. Cuando vienen las cosas se nos caen, se nos perdemos, suelta control, no nos gusta, es una energía. Entonces, para mí también el hacerme cargo y empezar a amar la energía de mi sol, bueno, me ayudó. Pero es verdad que hay un trabajo, el de sillón, que digo yo, el que yo todo lo que he visto mucho en es terapia, dedicado. de sillón con psicólogo, es mucho de mecanismo lunar. Totalmente. Yo creo que lo que nos lleva a terapia, lo que nos lleva a una terapia psicológica en algún momento de la vida, literalmente es el mecanismo lunar. Porque no tengo forma Claro. de verlo, porque yo estaba leyendo las preguntas que habíamos anotado el otro día, que las preguntas que uno tiene que hacerse es cómo me cuidaron y cómo quise ser cuidado, cómo me cuido ahora y cómo quiero cuidar. Pero es como, yo no me doy cuenta que hay diferentes formas de cuidar. La forma en la que a mí me cuidaron me parece que es la básica, ¿no? Es como, no existe otra cosa. Hasta que salgo al mundo intento vincularme, pero siempre me parece que el equivocado es el otro. No que Sí, hay sí. distintas formas de vincularse, es que al otro, el otro está mal educado, digamos, lo criaron mal. Porque lo normal es como me cuidaron a mí y como yo sé cuidar. Entonces, cuando yo entiendo que no es una norma, sino que es un idioma que yo aprendí, con la lengua materna aprendo el lenguaje de lo materno, ¿no? Y el otro tiene un idioma distinto, es distinto ir a hablar con otro, flasheando, imaginando que estamos hablando, cuando hablamos de amor hablamos de lo mismo, que ya ir al otro, aunque hablemos la misma lengua, saber que estamos hablando un idioma emocional distinto, entonces voy con curiosidad. ¿Qué es lo que vos necesitas? Y también la honestidad, ¿no?
que empieza con el hijo. ¿Qué le puedo dar de lo que necesita su luna? Yo, honestamente, hoy, con lo que tengo, ¿qué le puedo dar y qué no? Y eso a las figuras cuidadoras nos acomoda en toda la vida, porque vos tenés que preguntarte cuál es tu forma, qué tenés, qué podés, hasta dónde te puedes comunicar con esa luna y con cuál no. Y cuando lo llevas a tu mundo de adulto, ese hijo te enseñó muchísimo. Mm. No, y que a lo mejor ese peque hay momentos en los que te necesita a distancia. O sea, claro, nosotros, yo me acuerdo que cuando era pequeña, bueno, pequeña, 9 años así, a mi madre le gustaba el piano, me apuntó al conservatorio a clase de piano. Pesadilla máxima para mí, con tan pega al solfeo ese, que antes era, ahora no sé si lo harán más atractivo, pero esas clases de solfeo infinitas. Entonces, claro, hay mucho de lo que se proyecta, que lo entiendo como normal, pues mi madre quería eso cuando era pequeña clase de ballet, pues luego resultó que la niña cuando tenía 17 años se puso unos guantes de boxeo y se fue a hacer kickboxing. Y ella estaba como, no, porque tú tendrías que... Es normal, pero claro, hay un punto que hay esa cosita, ¿no? De nos gusta ver. Yo tengo un sobrino pequeño que con el que comparto algunas cosas, algunas aficiones, y cuando yo desde pequeño le vi ciertos gustos que eran como yo decía, como los de la tita, a mí se me caía la baba. O sea, hay una parte de mi ego que hacía así como, "Ay, mira qué bonito, que le gusta esto como su tita". Yo entiendo esa cosita que tenemos, pero también es aprender, y para eso también es muy importante conocer, porque tú desde tu mundo emocional, desde tu espacio lunar regulado, más o menos conocido, hasta donde llegamos en cada momento, también yo siento que cuando estás enfrente de una persona, o por lo menos a mí me pasa, como que ves su mecanismo, es decir, entiendes, puedes sentir. Es decir, si yo estoy conectada, como al final no hay separación, somos todos una única divinidad, la forma en que yo me puedo conectar con tu mundo emocional y entender y empatizar y saber cuándo me tengo que callar, cuándo me tengo que ir, es a través de mi propia presencia. Yo me he dado cuenta, tengo una sensación esta de lo he hecho antes todo muy mal, pero bueno, forma parte, ¿no? El ir liberando esa culpa de, claro, yo no estaba, no me daba cuenta y ahora muchas veces pues se me colará, ¿no? Pero creo que es importante el hacer ese proceso interno para escuchar. Y con los hijos, cuanto más estemos presentes y más nuestro, ¿no? Nuestra propia gestión emocional vamos a poder sentir mucho mejor. Porque cuando ese hijo nos aprieta esos botones de los que vos hablabas, está activando nuestro mecanismo lunar. Nosotros vamos a ese lugar seguro, que no es el más seguro de todos los lugares, digamos, pero es el que aprendimos como lugar seguro, es lo que nos calma, es lo que calma esa luna. Me acuerdo de una frase de Séneca que dice, es increíble que tuve todo lo que tuve que aguantar para no aguantarme a mí mismo, ¿no? Y la luna es eso. Es cuando yo empiezo a conectar con mi verdadero mundo emocional, no me soporto. Por eso tanto Sí. aprendizaje de regulación, ¿no? Porque el primer contacto es no me aguanto a mí mismo. Y cuando me encuentro con un otro que me saque ese mecanismo lunar, es insoportable, ¿no? Por eso es este doble aprendizaje. Y es verdad lo que dice, ahí Belén comenta, dice, como padres queremos darle a los hijos lo que nosotros nunca tuvimos. Claro, pues es lo más Es humano, ¿no? normal. Sí. Humano, yo trato de tapar en el otro mi propio vacío, pero lo hacemos no solamente con los hijos, lo hacemos con un montón de gente. Lo que Con pasa es que todo. sobre los hijos parece que proyectamos una especie de poder de omnipotencia Mm. que es mucho más fuerte, pero sí. Y el problema no es ese, el problema es darme cuenta, más o menos a tiempo, que cuando mi hijo no disfruta de eso que yo quiero darle, porque puede pasar que sí, que tenga mis mismos intereses, pero cuando, como pasó en tu caso, el piano no es lo mío, poder romper eso y decir, ah, listo, no va por acá, bueno, ¿qué te gustaría? Vamos a explorar, ¿no? No está mal que uno le elija el nombre, la escuela, si no, no viven, pobrecitos. No. Un No, y que deporte. también, y que también es, a ver, esto también es una invitación a estas cosas tenerlas en cuenta, por si a la gente le resuena, le sirve notar.
pero no es desde un sitio, desde el juicio, desde el castigo, porque También. ¿qué pasa? Que cuando empiezas a mirar, y yo lo viví durante un tiempo, empecé a darme cuenta de cosas, me di cuenta de mi manipulación, de cosas que yo hacía que pensaba que la hacía desde el amor, había una manipulación por detrás que había aprendido, porque la había observado durante toda, es decir, cuesta mucho y se hace muy duro. Yo, hubo un momento, me acuerdo, en ese momento me acompañaba Eva paciente y yo me acuerdo que decía, Eva, soy lo peor, soy lo puto peor del universo, o sea, no te puedes imaginar, soy una persona súper oscura, o sea, entré en catarsis. Sobre todo cuando aprendí o estudié el tema de las personalidades plutonianas en los vínculos. Para mí aquello me cayó la ficha, me di cuenta y dije, soy lo peor del universo. Yo que me creía que lo hacía todo desde el amor, ¿no? Entonces, creo que también es importante estas cosas tenerlas en cuenta, observarlas, pero no para desde el juicio, sino como, otra, porque además creo que libera mucho. Porque ya es que, si es que el peque te va a decir lo que le pasa, si es que solo tienes que estar un poquito observando y te va a ir mostrando cuáles son las reacciones más habituales, cuando, si al final quien mejor conoce a los niños son los padres. Y uno es un ser humano, va a cometer un montón de errores, y está perfecto. La idea de la luna, de conocer la luna del hijo, es tener un poquitito más de información, justamente para ir por la curiosidad, la incertidumbre, no creer que porque es mi hijo yo ya sé todo, sino que es una persona que yo tengo que conocer nueva en cada etapa de su vida, porque no es lo mismo mi bebé que el chico escolarizado, que el adolescente, que el adulto. Entonces, entender que porque yo lo estoy cuidando, criando, alimentando, no sé todo de lo de ella. Claro. La astrología es más una invitación a mirar con curiosidad a esa persona que estás nutriendo, conocela Sí. y a través de esa persona conocerte un poquito más vos, que al final es lo que tenemos que hacer en todos los vínculos. Claro. Y sobre todo porque cuando, a lo mejor pudiera parecer que no, pero cuando nosotros empezamos a hacernos cargo y a ver, ¿no? Y a respetar y a entender la libertad de la propia historia de ese peque, es decir, todo ese tipo de cosas, parece que es como, hoy me estoy desapegando. No, no. No. Nos liberamos de un montón de condicionantes, de un montón de historias que hemos aprendido y que nos permiten relacionarnos en un espacio de mucha más, para mí de mucha más coherencia, más genuino, más te tengo delante y voy a descubrir quién eres de esa, ¿no? Se abre un espacio de amor diferente. Yo por lo menos de adulta lo estoy experimentando. No con hijos, yo no tengo hijos en esta vida, ¿no? Y no sé, pero sí lo puedo observar en otro tipo de vínculos. Cuando te despojas de todos esos mecanismos que al final, detrás de todos esos mecanismos hay un niño y una niña que está muy asustada y muerta de miedo porque está muerta de miedo porque cree que la van a dejar de caer. Exacto. Eso, pero todos los seres humanos, tengamos la luna que tengamos, el mecanismo, la carta, todos guardamos ese niño, esa niña que tiene miedo a que la hagan Mamá daño, me que va a le dejen de abandonar caer. porque no soy lo que mi mamá quiere decir. Sí, no soy Así vamos de grande, con suficiente, este chalequito, vamos de grande al vamos, mundo. claro, vamos y luego queremos gestionar y tal, ¿no? Y es una cosa que me gustó mucho el otro día que me comentaba, de que al final se encuentran dos lunas. Si yo no me hago cargo de mi luna, cuando la luna de mi peque se activa, yo lo hago desde un lugar de inmadurez emocional y esto no es para culparse, pero es como decir, oye, yo quiero hacer algo para que esta situación o este vínculo sea más fluido, me hago cargo, porque si no al final es dos lunas peleándose, compitiendo. Entonces tú me gritas, pues yo grito más, y porque soy tu madre. Y Es, eso a dónde te lleva? es A la ti no te hace pelea del sentir bien. kinder. Cada es la pelea del jardín de infantes, terminamos poniéndonos en el mismo lugar. Me ha pasado un montón de veces que después yo me miraba en retrospectiva y digo, soy más cría yo que el crío. Y Claro, ese desapego del que vos hablás es el lograr ponerse en el rol de adulto, donde doy cierto claro, espacio, al mismo tiempo pongo un límite y este límite me lo valido porque yo soy el adulto cuidador. Y bueno, es lo que puedo hacer con las herramientas que tengo, pero doy una validación a la emoción del otro. claro. Pero el límite lo tengo que terminar poniendo porque es mi rol aparte. No venimos a ser Sí, amigos de los hijos, venimos a ser
las personas que los nutren y que le dan las herramientas. Y hay una herramienta básica, fundamental en la vida de cualquier persona, que es más amorosa que cualquier sí, que es el no. El no es muy amoroso, porque el no ordena. A partir del no, yo puedo saber dónde están los sí. Mientras no sea un no asfixiante, ¿no? Autoritario, estoy hablando, ¿no? Pero hay que buscar claro, buscando ahí el propio equilibrio. Y además porque luego de cara a cuando, y nosotros esto lo podemos desarrollar más en la que hablemos de adultos, pero me ha venido ahora también si pensamos en el mecanismo lunar, es casa 4, esa casa de agua que luego va a evolucionar en la 8 y en la 12, es decir, nuestra entrada a nuestro cuerpo emocional, a nuestro mundo agua, a las copas en el tarot, empieza en la casa 4. exactamente. Es la familia, que el niño y la niña interna, ahí es cuando es nuestro primer. De ahí puedo ir a la casa 8, que son las aguas profundas, las sombras de los armarios, o sea, todo lo profundo, profundo, y luego irme a la 12, que es donde ya me conecto con todo. Entonces, es necesario hacer no es necesario, la vida nos va a invitar, y si no volveremos a intentarlo otra vez, ¿no? Pero que la vida nos invita porque hay en esto que decíamos, ¿no? De esa organización maravillosa, que es súper Virgo también, ¿no? Es muy Virgo todo en su lugar, como un reloj suizo. Es un paso que hay que hacer para luego poder entrar a la 8, que es donde yo realmente me transformo, donde integro, donde desaparece la dualidad y paso luego a la 12, que es la última casa de agua, ¿no? Fue así, cáncer es como me acerco a un lugar me acerco a un río que es un rápido, ¿no? Y toco el agua, empiezo a tener conciencia de la Escorpio, viene alguien de atrás y me empuja a los rápidos y estoy tratando de mantenerme a flote en un río que me lleva a toda velocidad. Y Piscis es cuando entiendo que nadando con fuerza lo único que voy a hacer es hundirme más, pero que si me dejo llevar, en algún momento entro en un remanso y vuelvo a la orilla, ¿no? Es un poco el camino de los 3 signos de agua. Pero necesito pasar por ese Escorpio para poder entender la calma. La casa 8, claro. Cuando paso de la luna, de la que sería la casa 4, pues me ha encantado lo que has dicho del río, porque ahí empiezo a meterme en el río, a mojarme, a acomodarme, a estar dentro del agua. Y ahí yo empiezo a detectar, estoy triste, hoy ahora siento ira, y he sentido tal, empiezo como a conectar con el mundo emocional para luego que ese río coja ya y ya nos lleve a la casa 8, que es donde está ahí. La casa 8 nos enseña El modo particular de cada uno. Cada uno tiene su averno ahí y cada uno entra en su. Casa 8 y luego es. Desembocamos en el mar. Luego desembocamos en el mar, que es la casa 12, que es el mar de floto ya, paso rápido y ya floto. Y ya floto. Pero es eso. Ese es el proceso evolutivo del agua en la astrología, que calculo que en el tarot más o menos lo mismo, ¿no? El proceso evolutivo del contactar con las emociones, hacerlas conscientes, atravesarlas por el cuerpo y después masterizarlas y enseñarlas en cierta medida. Claro, bueno, sí se ve un poco la progresión en la figura de la corte, de los pajes al rey, ¿no? De las figuras cortesanas, sí se ve un poco como la evolución en la gestión de ese elemento en concreto. Claro, la gestión del elemento, ahí está. Es como funciona. El paje de copa, estoy enamorado, estoy con la ilusión, las mariposas, un poco tal, ¿no? Y luego ya el rey ya tiene una madurez, ¿no? Él está sentado sobre agua turbulenta. Claro, ya pero está en tono y con. Totalmente. Sí. Se vuelve un guía, ¿no? El rey es un guía. El rey sería un guía. No, el rey implica, es como la figura o el arquetipo de máxima maduración de esa energía. Ah. O sea, cuando tú ya apareces como rey, eres como ya madurado de manera total ese elemento. El agua, el fuego, la tierra o el aire. Bueno, ahora el sábado te voy a prestar mucha atención a ver qué carta me sale en la opción que elijo. Sí.
Y mira, yo, por ejemplo, sí veo mucha correlación, y ya no estamos yendo del tema, pero bueno, ya que ha salido, me encanta el tarot. Sí veo mucha correlación y comparo mucho la astrología con los arcanos mayores. En los arcanos, o sea, los arcanos menores también lo tienen. Es decir, los arcanos menores también, cada arcano menor tiene un puntito que lo puede llevar a la astrología. Pero con los arcanos mayores muchísimo. Para la gente que recién se sumó, Bego tiene un canal de YouTube que es El secreto de la llave, donde habla de tarot y lo combina con astrología de una forma que a mí me dejaste la mandíbula por el piso la primera vez que te escuché. No, realmente la correlación es asombrosa, es maravillosa. Seguí, no te Sí. interrumpo. No, no, que cada vez le voy dando más, voy metiendo más cosas de astrología en la lectura, porque cada vez hay más gente también que le interesa el tema de astrología. Y sí que es verdad que hay mucha correlación, sí que al final todo nos cuenta lo mismo. Pero es que te va a cualquier disciplina, te va a cualquier filosofía, es que todo, siempre hemos estado compartiendo el mismo conocimiento, que es uno, lo hemos estado compartiendo con muchas palabras, porque como estamos muchos y cada uno nos gusta unas cosas, pues a lo mejor a alguien le resuena, a mí me resonó la astrología desde que la conocí que me enamoré, pero a otro le resuena otra historia y a través de la simbología, el lenguaje, de esa dinámica, de esa práctica, de ese arte, lo que sea, es donde entiende eso de la vida. Y, Exactamente. y todo es lo mismo, todo es lo Yo mismo. creo que son formas de hacernos mucho más amable, tal vez mucho más amable de lo que el lenguaje es como el de la religión o el de la ciencia, tan antagónicos en apariencia. Estos lenguajes nos hacen mucho más amables. La incertidumbre de para qué estamos acá y por cuánto tiempo, ¿no? Con esas dos Claro. preguntas y la astrología y el tarot y bueno, y otras, yo conozco estas dos y el tarot de oído nada más, pero me parece que al fin y al cabo es eso, ¿no? Es como el amor, nos hacen más amable la estadía acá. Mm. Bueno, pues creo que ya Abarcamos no sé lo que todo, llevamos. abarcamos Ya, todo. sí, yo creo que esto, no sé cuánto tiempo nos dejan estar aquí, yo creo que son las 7:30, No no sé, deberíamos tener. pero no, me parece que ahora no Sí. hay mucho límite, pero sí, tendríamos que ir Ah, cerrando para subirlo después. sí. Pero decime, hacé un cierre, dale, lo dejo. Pues nada, por un lado, si lo están viendo papi y mami, o bueno, figuras que cuidan, el darse como la oportunidad de mirar de otra manera a la persona que conocen. O sea, que hay otras maneras, soltar la exigencia, saber que hay herramientas, recursos que te pueden facilitar y liberarse de la culpa y de la necesidad de hacerlo perfecto, porque además tu manera esta va a ser la educación perfecta de mi hijo, está muy condicionada por tu experiencia, por lo que tuviste, lo que no. Entonces es como, si a lo mejor no te sirve del todo, es como suelta y anímate, porque además creo que los peques vienen a enseñarnos grandes lecciones. Yo Y lo la sé un montón. Y no siendo madre, a veces los niños me dan unas lecciones impresionantes. Y lo observo cuando las veo en directo, que las tienen con sus padres, ¿no? Entonces, es como soltar un poco la culpa, la exigencia y, bueno, abrirte a que ahí hay una personita, que hay un alma también ahí dentro, hay un ser que sabe y que te ha elegido por algo. Entonces, hay maneras de hacérselo más amable para ellos y para ti. Eso es lo que totalmente. acabaría diciendo. Esa amabilidad es ida y vuelta, totalmente. No tengo nada más que agregar, genia total. Bueno, ya sabes, yo te admiro un montón. Esto fue un Y placer yo, y lo vamos a repetir. Prometeme públicamente que lo vamos a repetir. sí, 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 lo vamos a repetir. Haremos una serie también. Bueno, pues si luego veis el vídeo después o queréis comentar ahora de cosas que os gustaría, pues también podéis dejar propuestas. Pero sí, si alguien tiene preguntas, dudas, todo lo que quieran saber, bueno, lo pueden hacer ahora o el video va a quedar grabado, va a quedar subido a los dos feeds, así que consulten todo lo que necesiten y vamos a ir respondiendo. Nada. Un besito muy fuerte, Maru. Bueno, en nada hablamos para organizar la próxima. Bueno, seguimos en contacto para la próxima.
Dale, Muchos nos besitos hablamos. a todos y a todas. Muchas gracias a todos por participar y gracias a vos principalmente por esta experiencia. Gracias, Maru, por organizarlo, bonita. Gracias a Chao, vos. Bueno, nos vemos. nos vemos.